Cristo nos llama a tomar la cruz y a seguirlo. Ese es el título del sermón hoy. La escritura que nos propone el leccionario hoy, que fue la que nos leyó Minerva en Marcos 8, 31 al 38, forma parte de una sección más larga. Solamente que leímos esa sección que nos recomienda el leccionario, pero realmente es parte de una unidad mucho más larga del Evangelio, que comienza con una escena cuando Pedro está en una ciudad con los discípulos y Jesús llamada Cesarea de Filipo. Y cuando están en esa ciudad, Cesarea de Filipo, Jesús les hace una pregunta a los discípulos. Les dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quién la gente habla que soy yo? Y los discípulos contestan con los rumores del pueblo. ¿Ustedes recuerdan ese dicho? Que pueblo chiquito, infierno grande. Todo el mundo en los pueblos le sabe la vida a todo el mundo. Y así era en esa época. Así que ellos repiten los chismes del pueblo y le empiezan a responder a Jesús: bueno, unos piensan que tú eres algún profeta que regresaste de los muertos, otros piensan que tú eres Elías, y algunos hasta dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Pero cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué piensan ustedes?, Pedro responde en nombre de todos y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a ellos: por favor, guarden el secreto, no lo digan mucho ahorita, no lo hablen entre la gente. Pero el Evangelio nos muestra que era imposible, porque ya la fama de Jesús había recorrido por muchas regiones de Galilea, por todos los milagros y todas las cosas buenas que le estaba haciendo. Así que ya era imposible que ese secreto se guardara. Algo muy importante, que esa declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ocurre precisamente en esta ciudad, Cesarea de Filipo, que había sido construida a orillas del mar de Galilea en honor del César. Por eso se llama Cesarea de Filipo. Entonces es muy simbólico que Pedro declare que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para los judíos eso tenía una significancia, un significado más grande que lo que podía valer el César. Ahora, cuando llegamos a este pasaje, pareciera ser que hay una segunda expresión de Pedro, donde Pedro se le acerca a Jesús y escucha a Jesús decir que él iba a padecer, que él tenía que morir. Y entonces Pedro se le acerca a Jesús y le dice que trate de evitarlo, que por favor no vaya. Y Jesús reprende a Pedro y le dice en privado: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Pedro aún no veía a Jesús de una manera clara, aún lo veía de una manera borrosa. Pedro aún no tenía clara la identidad de quién era Jesús en ese momento, a pesar de que en Cesarea de Filipo había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro iba a necesitar un segundo toque, una segunda manera de ver a Jesús, y esto iba a ocurrir más adelante, después que Cristo era crucificado, en la resurrección, cuando realmente los ojos de Pedro son abiertos y realmente comprendió y entendió que Jesús era más que un profeta, que Jesús era más que un maestro, que Jesús era más que un hacedor de milagros, que realmente Jesús era el Hijo de Dios. A veces somos duros con Pedro, y algunos predicadores
lo equiparan a un instrumento de Satanás en este momento, por la frase tan fuerte que Jesús le dijo: quítate de mí, Satanás. A veces nosotros queremos tomar decisiones o hacer cosas buenas en la vida, y siempre se nos presenta por alguna u otra razón personas que nos tratan de desviar del camino cuando queremos hacer lo bueno. Y esto ocurre mucho cuando estamos luchando internamente con superar alguna cosa mala en nuestra vida. Las personas que sufren de adicciones, de enfermedades adictivas, como las drogas, como el alcohol y otras, lo que la mayoría de los terapistas les recomiendan cuando las personas entran a centros de desintoxicación y luego salen es que tienen que cambiar su entorno, tienen que cambiar su ambiente, porque salen y se desintoxican, dejan de beber, dejan de usar droga o etcétera, pero luego regresan al mismo entorno y entonces las personas de su entorno les vuelven a llevar por el camino malo. Y no necesariamente tiene que ser el tema de la adicción, puede ser otras tantas cosas en nuestra vida. ¿Cuántas veces cuando comenzamos en la fe, queremos comenzar a andar en la fe? Queremos ir a la iglesia, queremos convertirnos en discípulos, pero siempre se nos presentan personas alrededor, la mamá, el papá, la familia, el suegro, el novio, la novia, el marido, la mujer, etcétera. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a perder tu tiempo? Mejor quédate aquí. Algunas veces dejamos desviar nuestra atención del camino. Pero volviendo al texto, después que Jesús reprende a Pedro, da la declaración fundamental de este pasaje que Cindy nos puso en letras negras en la lectura para que captáramos la atención, y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar mi cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Es decir, Jesús está desafiando a los que lo escuchan a que verdaderamente consideren el costo de lo que implicaba seguir a Jesús. Y compara el seguir a Jesús a la crucifixión, que en la época de los evangelios era como si que alguien le estuviera invitando a usted hoy a acompañarlo a la silla eléctrica en Texas, o acompañarlo a la cámara de gas, o acompañarlo a la camilla para que le pongan la inyección letal. Porque en el tiempo del Imperio Romano, la crucifixión no es la imagen romántica que hoy nosotros tenemos, con cruces de plata, cruces de madera, crucifijos, una imagen romantizada de la cruz. En la época del Imperio Romano, la cruz era la manera en que el imperio desechaba a la gente indeseable. Ahí no estaban con cuentos. Si usted era indeseable y usted era identificado como una persona peligrosa, como una persona no deseable, usted terminaba en la cruz. Usted era crucificado. Entonces, ¿se imaginan el reto de Jesús a los discípulos? Si ustedes quieren ser discípulos míos o discípulas, tienen que negarse a sí mismos, tienen que estar dispuestos a perder la vida por causa de mí, del Evangelio, y tienen que estar dispuestos a tomar la cruz y a ir a la crucifixión. Y al final les dice: porque ¿qué tiene valor la vida si al final se pierde el alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar la vida si al final va a perder el alma? Y es aquí donde vemos a veces las personas que se afanan por conseguir y tener éxito en la vida, pero a la final pierden el alma. Vuelvo al tema de atrás. A veces la vida nos presenta los caminos más fáciles, las vías más rápidas de hacer dinero, de sobrevivir, de obtener esto o lo otro,
pero el final de ese camino es perder el alma. Y el Evangelio nos dice, ¿de qué le sirve al hombre y a la mujer ganar la vida, pero si al final en el proceso pierde el alma? Y este es el mensaje central del mensaje de Marcos, el llamado al discipulado. Cuando nos convertimos en discípulos y discípulas de Jesucristo, estamos tomando una actitud radical que abandonamos todas las cosas que nos alejan de Dios y obedecemos seguir la cruz de Jesús. Pero hoy en día es muy difícil aceptar el camino radical del discipulado. Es más fácil distraernos con las cosas de alrededor. Aunque hoy seguir a Jesús para nosotros en este país no implique seguir la muerte, en muchas naciones sí. Recientemente todos fuimos testigos de cómo hermanos y hermanas de la iglesia ortodoxa en Egipto y en Siria fueron decapitados por ser cristianos. Yo vi el video, tuve las entrañas suficientes para aventurarme a ver ese video. Horrible. Personas en otras partes del mundo que hacen un esfuerzo extraordinario por seguir a Jesucristo. La iglesia presbiteriana tiene misiones alrededor del mundo. Tengo un amigo ahora, el pastor Juan Sarmiento, que estuvo con nosotros aquí una vez o dos. Él ahora es el director del departamento de misiones mundiales de nuestra iglesia, de una parte. Y él me cuenta ahora las visitas que él está haciendo alrededor del mundo y cómo ve el esfuerzo de hermanos y hermanas, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, que realmente hacen un sacrificio grande por seguir a Jesús, por seguir a Cristo. Y nosotros los cristianos que vivimos en países como los Estados Unidos, donde tenemos tantas facilidades para expresar nuestra fe, para seguir a Jesús, a veces nos cuesta y le damos prioridad a otras cosas en la vida y dejamos atrás o de un lado el camino del discipulado. Para ir concluyendo, yo tuve un poquito de lucha con este pasaje, sobre todo con la parte de negarse a sí mismo. ¿Qué significa el llamado a negarme a mí mismo? ¿Y qué es lo que implica, por lo menos para mí y para ustedes hoy, el negarme a mí mismo? Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. El camino de la negación. Hace apenas unas 2 semanas comenzamos Cuaresma. Y Cuaresma implica negarnos a nosotros mismos. Algunos de nosotros vinimos al servicio de cenizas, otros a lo mejor fueron a otras iglesias a buscar sus cenizas, o algunos quizás no tomaron importancia del día y lo dejaron pasar. Pero el inicio de la Cuaresma y el inicio de ese símbolo de las cenizas y de la cruz en la frente es diciendo nosotros que nuestra identidad como personas está conectada con Cristo. Y tenemos el símbolo de la cruz. Hay cosas que parecen superficiales, pero hay símbolos que son importantes. Y yo aprecio mucho esta tradición de las iglesias que practican el miércoles de ceniza, porque es como hacer un alto en nuestra vida ocupada y en toda nuestra experiencia y tomar un espacio para en un momentito, en una manera simbólica, conectarnos con la cruz. Y cuando el pastor o el sacerdote nos pone en la frente la ceniza y nos dice: recuerda que eres polvo y al polvo vas a volver. Es un momento sagrado de conectarnos con nuestra mortalidad, pero también conectarnos con la cruz de Cristo y comenzar ese viaje de Cuaresma
¿Dónde estamos dispuestos a practicar una espiritualidad que significa negar algo de nosotros? Por eso una vez estaba en Nueva York y recuerdo que era miércoles de ceniza y salí por la Broadway, una gran calle, a caminar, y empezaba yo a mirar toda la gente con las cenizas en el metro venir, y pues me voy a caminar y empiezo a buscar dónde hay iglesias presbiterianas, y por ahí por la Broadway encontré como 3, lamentablemente las 3 iglesias cerradas. Tomé el metro y me fui a la Catedral de San Patricio, y ahí en la iglesia católica me metí en la línea y recibí la señal de la cruz. Pero a mí me impresionó la cantidad de gente que venía en el metro con sus cenizas, buscando su conexión del inicio de la Cuaresma con su propia humanidad. Y precisamente este pasaje aplica muy perfectamente al llamado de Cristo de negarnos. No, pero un momentico. Negarnos a nosotros mismos en una sociedad que nos llama y que sobrepone el valor a la individualidad. En los Estados Unidos premia el valor del individuo por sobre la comunidad. Desde que llegamos a la escuela y somos niños, nos dicen: tienes que tener éxito, tienes que ser una persona exitosa. Y a los niños les dan estrellitas y les dan stickers. Y llegan los niños contentos a la casa con sus 5 stickers. El mejor de la clase, la mejor de la clase. Y a medida que nuestros niños van subiendo, Alberto, que eres profesor, les van dando certificados, ¿verdad?, de sobresalir. Y nos sentimos orgullosos cuando llegamos como padres y nuestros hijos traen los grandes certificados. Pero voy a decir algo radical. ¿Y qué pasó con los otros 30 niños que no agarraron el certificado? ¿Y qué va pasando con los jovencitos y jovencitas que se van quedando atrasados en el sistema escolar? Y algunos ni gradúan. Ese no es nuestro problema. Es mi problema. Nada más los de mi casa. ¿Van conmigo? Es nuestro problema. Porque después tenemos el problema de los jóvenes en pandillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la sociedad nos llama a que lo más importante es el individuo. Y Cristo aquí radicalmente dice: no, ustedes tienen que aprender a negarse un poco a ustedes. En otras palabras, negarse a sí mismos implica que yo abrazo la comunidad, que yo abrazo a otros y a otras en el camino de mi vida, porque yo sé que no la puedo hacer solo, que necesito a otros y a otras para sobrevivir, que necesito la comunidad para sentir que pertenezco. Y esta pequeña iglesia de 50 o 60 miembros es una muestra de esto. Estamos aquí juntos porque nos necesitamos unos a otros y necesitamos otros que nos acompañen en la vida. No la podemos hacer solo. De alguna manera todos y todas tenemos ciertas discapacidades. Hay cosas de mi vida que yo no puedo ver y necesito a otros y a otras para que ellos ayuden a verlas por mí. Todos somos ciegos y ciegas en alguna área de nuestra vida. Es como cuando uno va manejando, los que manejamos. Hay un punto ciego en nuestro carro, al lado izquierdo y al lado derecho. Y siempre hay una pequeña ventana, window, mirror, espejo a cada lado del carro. Y cuando uno va a hacer el examen del DMV, Fernando, te hacen esa pregunta. ¿Qué haces cuando arrancas? Miro un lado a lado y el espejo, porque el espejo me ayuda a ver los puntos ciegos que yo no logro ver. Eso es la comunidad, otras personas, que nos ayudan a iluminar los puntos ciegos de nuestra existencia. Necesitamos a otros y a otras que nos hacen ver
los puntos ciegos de nuestra vida. Necesitamos estar en comunidad. Y para estar en comunidad a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Los que tienen pareja saben de lo que estoy hablando. O los que tienen roommates. Porque siempre tienes que negar algo de tu identidad cuando estás en relación con otra persona, aunque sea con un roommate. Hay que negociar. ¿Verdad que sí? Y a veces se terminan y se acaban porque no se logra negociar. Necesitamos a otros en nuestra vida. No podemos estar solos. No podemos concentrarnos solo en el yo y en mi propia existencia. No puedo volverme narcisista. Tengo que aprender a vivir en otros y que otros vivan en mí. Ese es el camino de la negación y es el camino a que Dios nos lleva. Nos llama a considerar el otro y la otra en nuestras vidas. Y entonces, como comunidad, caminar juntos, tomando la cruz de Jesús y seguirlo. Les invito a estar en pie, hermanos y hermanas.